continuamos con nuestro próximo tema y la profesora Luisa Mendoza con el tema los asesinos seriales más famosos de la historia de Latinoamérica. Con ustedes, la profesora Luisa Mendoza, los dejo en excelentes manos. Nuevamente, buenas tardes. En este momento voy a presentarles a ustedes, voy a hacer un breve resumen porque cuando se buscó a lo que eran los asesinos seriales a nivel latinoamericano, pues lógico, aparece una cierta cantidad de personas, pero voy a trabajar con los más destacados. Entonces comenzamos. Aparece en primer lugar el niño del terror, el cual se llama Juan Fernando Hermosa, de Ecuador. Este niño se encargó en tan solo 4 meses, entre noviembre de 1991 y febrero de 1992, que fue capturado, en asesinar a 22 hombres. Estos hombres, el perfil que llenaron para él era ser taxistas, camioneros e incluso funcionarios policiales. Cuando es capturado, se le hace el perfil criminológico y se determina que esta persona había sido maltratado dentro de su hogar, sufrió abuso, violencia física, psicológica dentro de su hogar e incluso llegó hasta abandonar el entorno familiar. Entonces, se presupone que a raíz, según la teoría del trauma, que esto lo lleva a él cometer estos homicidios. Entonces tienen su récord 22 hombres asesinados en menos de 4 meses y en 1993, cuando se da la fuga, asesina a un funcionario policial. Cuando es puesto en libertad, porque recordemos lo que le estoy diciendo, apenas tenía 15 años cuando comete los delitos y lo primero que dijo era que era menor de edad. Entonces él es condenado apenas a 4 años, cumple su condena, a los 20 años sale y después es hallado muerto de un disparo en la cabeza con previas torturas, donde se le desfiguró el rostro. Entonces se ve que fue un ajuste de cuentas debido a esas 22 muertes que tenía en su récord. Lo último que dijo una vez que estaba condenado, una vez que fue condenado, lo último que dijo fue: acabamos con los taxistas, comenzamos con los camioneros y acabaremos con los agentes de la OI. Cuando salga, los mataré a ustedes también. Quiero que recuerden esta última frase porque vamos a analizar lo que cada asesino seleccionado dice entre sus confesiones. Después encontramos en Bolivia al asesino de Sucre, Jaime Cárdenas Pardo, un muchacho que fue maltratado dentro de su hogar e incluso fue violado por sus hermanos debido a que supuestamente maltrató a una perra que estaba preñada. Entonces sus hermanos, en venganza por haber realizado ese maltrato al animal, lo violan. Cuando tenía ya cierta edad, todavía niño, intenta violar a su hermana menor, la alcanza a tocar y por ello la madre lo corre del hogar. Entonces él abandona el hogar. Posteriormente, pues se convirtió en un asesino serial en Bolivia, debido en 2 años, 2009 al 2011, llegó a asesinar a más de 30 personas. Yo voy a dar actualmente las cifras oficiales. Recordemos que el asesino serial disfruta de no ser descubierto. Entonces, ellos dan cifras oficiales. Ellos saben que están siendo descubiertos
y le entregan a la policía ciertos datos, pero no necesariamente quiere decir que ellos solamente cometieron estos homicidios. Le estoy dando cifras oficiales. Al final, entre sus confesiones, que él también es capturado porque él tiene la violación de una muchacha, la viola y la asesina. Su perfil criminal, pues, es una homicida impulsivo, es desorganizado. Él le daba igual asesinar con una pistola o con un arma blanca o con una piedra. La muchacha que él viola la mata con una piedra, que es un arma de ocasión, y entonces cuando asesina a la muchacha, pues el novio de ella le cobra venganza. Y él lo que cuando es capturado, lo que alega es: el novio de la muchacha que asesina en venganza mandó a matarme, los que contrató eran de más sangre fría que yo, apuñalaron a mi hijito en el pecho. Digo, ¿qué corazón puede tener para matar a un niño? Por esa causa asesiné a 15 hombres. Entonces, solamente estoy dando cifras oficiales, una persona extremadamente peligrosa. Después viene el psicópata de alto hospicio. Fue llamado así porque en su zona, que fue una región llamada Alto Hospicio, fue donde él cometió su delito. Fue un chileno. Y aquí funciona algo. Él siempre fue un niño callado, un niño tímido, un niño cerrado. Fue en cierto modo sumiso. No se reporta que haya tenido una familia problemática, pero sí presentaba un comportamiento tímido. Entonces, cuando él, en el transcurso de su vida, contrae matrimonio, hace vida de pareja, se mantiene la imagen de un esposo perfecto. Pero ¿qué ocurre? Cuando él comienza a vivir con una mujer mayor que él, 14 años, ella le compra un taxi, y a raíz de que compra el taxi, él siente que ese fue su forma de poseer el control. Entonces puede decirse que este fue el detonante, la adquisición de ese taxi. Ese taxi le dio a él cierto control. Entonces él comienza a cometer homicidios, violaciones y homicidios. En su récord tiene 14 mujeres, entre menores de edad y adultas. No había un perfil específico, solamente él necesitaba era una mujer para violarla y asesinarla. ¿Qué ocurre con él? El detalle es que su perfil las recogía en la calle, las veía caminando, les ofrecía llevarlas al sitio donde ellas se iban a trasladar, pero les colocaba alguna excusa y las dominaba para llevarlas hacia la parte más alejada. Alto Hospicio más o menos está cercano a un desierto, una zona desértica. Y ahí las violaba y las asesinaba. En un principio él las asesinaba con el golpe de la piedra, con un golpe con una piedra, un arma de ocasión, pero después ese fue su forma de trabajar, pues se convirtió en su modus operandi. Entonces tenía dos formas de trabajar, o sea, él no aplicaba un solo modo operandi, tenía dos modos operandi, y se puede también hablar de que se puede llegar hasta incluso confundir con la firma. En este momento, los modos operandi de él: viola, asesina, pero si la llevaba hacia una determinada zona cercana a una minería, las arrojaba vivas hacia una altura más o menos de 220 metros, o si no, las golpeaba con una piedra en otra zona que ya era costumbre de él. Entonces él tenía dos zonas donde él dejaba los cadáveres, los abandonaba, pero según sus palabras, pues se quedaban tranquilitas, tenían susto y no hablaban. Esa era su forma de él tener por fin el control, pasar de una persona sumisa a una persona que se sentía con poder. Ese era su disfrute, esa era su forma de calmar. Estoy hablando de 14 mujeres en más o menos 3 años.
asesinaba disfrutaba del recuerdo que le había dejado la violación y el homicidio de esa mujer por cierto tiempo, pero ya llegaba a un punto en que él necesitaba volver a salir de cacería y volvía otra vez a levantar en la calle a cualquier mujer que se le atravesara en el camino, que estuviera sola, que era el principal punto que él necesitaba, y las hacía subir al taxi. La que se subía al taxi ya se sabía, pagaba con su vida. Pero llegó un momento, que es el dato curioso con él, que el asesino serial siente satisfacción de no ser descubierto, pero cuando se dio cuenta que la policía estaba atrás de él, él descansa 9 meses. Cuando él se da cuenta después de ese descanso que no daban con él, que no descubrían que él era el criminal, entonces toma nuevamente a una muchacha y antes de la viola y antes de matarla, de golpearla con la piedra, entonces le dice, te voy a matar como maté a las otras. Le confiesa a ella que él era el asesino de la zona, porque él se mantuvo en su zona, en la zona donde él habitaba. Entonces, a raíz de que esa muchacha, donde él presume, la mata con el golpe, pero la muchacha sobrevive y es llevada a un hospital y ella lo identifica, entonces él con tranquilidad asumió todo, nunca alegó demencia, pero fue la manera como decir, ve, mira, ustedes no me descubrieron, me entregué yo. Entonces, porque él sabía que no había forma de detenerse, pero siempre, o sea, logró mantener el control hasta el momento en que fue capturado. Tenemos al apóstol de la muerte en Perú. Se puede decir que su perfil era asesinar a personas, prostitutas, ladrones, drogadictos y homosexuales. ¿Por qué? Porque él decía que él tenía que purificar la tierra. Para él, asesinar era una manera de manifestar que había que quitar la porquería que había en el mundo. Y esa era su forma. Su manera, su firma era un disparo en la cabeza, preciso. En la cabeza y de un solo disparo él mataba. Entonces, ¿qué es lo que buscaba, lo que buscaba él? Limpiar, se sentía que él tenía una misión. Entonces lo podemos clasificar en el asesino serial misionero. O sea, él tenía su misión. Y entonces cuando entre sus confesiones dice, ¿qué siento cuando mato? Siento que ayudo. ¿A qué? A que la gente cambie, a que el mundo cambie. Quiero que haya paz. Esa era la excusa de él para asesinar. Entonces, en su récord conocido, en su récord oficial, 25 personas, pero no es un dato preciso. Recuerden que depende del momento, las circunstancias que se den en el entorno, cuando ellos asesinan, entonces cualquier error hace que se pierda la marca, la firma que ellos dejan en la escena. Entonces, Nakada, su firma era el disparo a la cabeza. Está el vampiro de Niterói, Brasil, Marcelo Costa de Andrade. Este muchacho presenta un comportamiento bastante fluido. Cuando es capturado tenía apenas 25 años. ¿Qué pasa con él? Él en 1991, supuestamente, en forma oficial, mató y bebió la sangre de más de 14 niños. ¿Qué es lo que pasa con la particularidad con él? Cuando él estaba en su juventud, más joven aún, él trabajaba en una finca con animales, con ganado vacuno, y a las vacas las mataba y comía y bebía su sangre. Entonces fue una manera de manifestar ya lo que él ya traía en su mente. También fue un niño maltratado, fue abusado, fue violado, y cuando él se dedica a ir a la iglesia porque era muy religioso,
escucha cuando el pastor dice que todo niño menor de 13 años cuando fallece se convierte en un ángel. Entonces, para él, matar al niño antes de que cumpliera los 13 años no significaba matar, significaba era crear un ángel. Eso era lo que estaba en su mente. Entonces, en su confesión dice, el pastor decía que un niño cuando es menor de 13 años y muere, se convierte en ángel y que la sangre renueva. Al matar a un niño no cometo un crimen, sino que creo un ángel. Entonces, esto no es malo, bebí la sangre de los niños porque la sangre renueva, te hace más hermoso. Entonces, para él, beber la sangre de un ángel lo hacía más hermoso, una persona más linda, una persona más agraciada. Eso es lo que pasaba con él. Pero si llegó o sea, la edad de esos niños oscilaba entre los 8 y 12 años, por lo que les digo, no dejaba que pasaran de los 13 años, y lo violaba por sentir satisfacción sexual. Esa era su forma de satisfacerse sexualmente. Y el beber la sangre pues lo renovaba. Se puede considerar a él como un asesino serial, misionista. O sea, él tenía su misión, era crear ángeles. Esa era la misión de él. Tenemos luego a las Poquianchis de México, 4 hermanas, son las hermanas González Valenzuela. Ellas eran dueñas de varios prostíbulos en México. Cada vez que las descubrían, pues ellas cerraban el prostíbulo y volvían a abrir otro. Entonces llegaron a matar entre las 4, entre 1945 y 1964, a más de 150 personas. ¿Cuál era el perfil de la víctima? Prostitutas y a los hijos de esas prostitutas. Cuando una prostituta quedaba embarazada y esa prostituta les aportaba bastante dinero, pues entonces lo que hacían era esperar o esperar que naciera el niño o hacerla abortar. Pero si esperaban que naciera el niño, lo mataban porque el niño era un estorbo para que esa prostituta rindiera ese beneficio económico que ella necesitaba. Entonces, y la satisfacción de ellas era enterrarlos vivos. Esa era la satisfacción de ellas. Enterrar a esas personas, a esas prostitutas que ya no servían, que no les aportaban dinero, o a esos niños que iban a distraer a la mamá para poder recibir ellas ese beneficio económico, o a esos clientes que trataban como de ofenderlas porque se sentían ofendidas si el cliente las rechazaba a ellas porque ellas también practicaban la prostitución, o simplemente porque el cliente defendía a alguna prostituta. Entonces ellas se encargaban de enterrarlos vivos. Esa fue también más adelante. Ellas llegaron a hacer orgías para iniciar a la nueva prostituta dentro de los locales de ella. Orgías a las que ellas también participaban, porque supuestamente ellas tenían la mentalidad de que un sacrificio en honor al diablo, pues hacía que ellas les atrajeran más dinero y protección. Entonces aquí tenemos una clasificación de asesino serial hedonista, porque siente placer al tener poder, pero también necesita el poder adquisitivo, ve un beneficio al matar. Tenemos también en México la trituradora de angelitos. Esta señora practicaba abortos y cuando ya no era posible hacer el aborto, la persona, la madre soltera o cualquier otra madre prostituta, pueden ser, le entregaban al bebé. Si ella no lograba vender al bebé, entonces ella lo que hacía era matarlos. Primero los torturaba, sometiéndolos a la hambruna, al hambre, no les daba comida o simplemente les daba comida en mal estado. El niño, al debilitarse, ella disfrutaba desmembrándolo y los tiraba por el sanitario. Asimismo, con los fetos que ella practicaba el aborto. Entonces, cuando es descubierta, que fue por forma accidental, debido a que explota la cañería, se revienta la cañería de las aguas negras de la zona, y se dan cuenta que sacan cráneos humanos de niños en ese ducto, y se dan cuenta
que ella practicaba aborto porque ya estaba el rumor y tienen ya los cráneos y los cuerpos desmembrados de los niños, pero también tienen en su haber más de 50 infantes. Ella es capturada también y también se puede clasificar como asesino serial hedonista porque lo hacía a cambio de dinero. No solamente sus clientes eran personas de zonas pobres, bajos recursos, sino también personas con buenos recursos económicos. Entonces ella veía ahí la forma de adquirir un beneficio económico. Tenemos en Argentina al Ángel Negro, Carlos Eduardo Robledo. Este muchacho bastante joven, lo que apenas tenía, cuando fue capturado apenas tenía 22 años. Él fue un delincuente también abusado. No, disculpa, él no. Él es el antítesis de la teoría del trauma, porque él fue de buena familia, una persona con buenos recursos económicos, buenos padres, buena educación, pero se convierte en un asesino serial. ¿A cambio de qué? A cambio de un beneficio económico, porque mataba a las personas, pero también las robaba, también violaba, e incluso sus compañeros, porque él no trabajaba solo, sus compañeros también aparecían muertos. Entonces tenemos a una persona que no fue maltratado en su infancia, que tuvo una muy buena educación, que tuvo padres preocupados, pero que se convirtió en un asesino serial. Aquí también hablamos de un asesino serial hedonista, porque él mataba a cambio de un beneficio económico, y él lo que alega, esto fue un circo romano, algún día voy a salir y los voy a matar a todos. Actualmente tiene 63 años, está todavía en un centro penitenciario en Argentina, tiene beneficio para salir libre como libertad condicional, pero hasta el momento los jueces se han negado a darle ese beneficio porque saben que es un peligro en la calle. Tenemos quizás a uno de los más peligrosos, el vampiro argentino, Florencio Fernández. También tiene en su historia el consumir sangre de animales, y en su infancia también fue un niño abusado, fue violado. En la teoría del trauma se aplica lo que él da, pero cuando él asesinó a 15 mujeres entre 1950 y 1960, más o menos un promedio de una mujer por año. Les estoy diciendo que son cifras oficiales, puede ser que tuvo más, cometió más homicidios, pero la particularidad que él tiene es que él las sometía y les cortaba la yugular. Cuando cortaba la yugular, clavaba sus dientes en la yugular y bebía la sangre de esa persona, de esa mujer. Cuando la bebía, él eyaculaba en la escena del crimen. Entonces, eso hay que también, ese era su modus operandi, y puede decirse que prácticamente la eyaculación, que era la mayor manifestación de placer que él sentía en ese momento, pues era su firma. Le podemos decir también que, tengo que dejar claro, él no la violaba. Su satisfacción era beber su sangre directamente de la yugular. No violaba, no cometía acto sexual directo en el cuerpo de la víctima. Podemos decir también que es un asesino hedonista, pero fue declarado inimputable, pero nunca aceptó ser demente, no lo acepta. Él lo que alegaba era que eso le daba placer sexual. Entonces podemos hablar de un asesino serial hedonista. Tenemos en Venezuela un caso bastante destacado, el comegente José Dorángel Vargas Gómez, una persona que ha traído a los criminólogos y perfiladores a realizar exhaustivos estudios. ¿Por qué? Hay un grupo de investigadores que lo colocan como asesino serial, pero también hay un grupo de investigadores que dicen que no es asesino serial, debido a su condición supuestamente o sea, él sufre de esquizofrenia. Entonces ellos alegan que Dorángel no es asesino serial, sino que él es un asesino
debido a su enfermedad. Pero aquí hay que estudiar bien lo que es la perfilación criminal. ¿Qué pasa con Dorángel? Dorángel supuestamente empieza a asesinar en 1995, donde él asesina a un hombre y lo come, y otra persona es testigo de lo que él hace. Cuando él es capturado, es enviado a un centro psiquiátrico porque se le determina que tenía esquizofrenia y no tenía un familiar que lo vigilara y lo cuidara y le sometiera al tratamiento. Entonces lo llevan al centro psiquiátrico. Él escapa a los 2 años y él, ¿qué pasa con él? Que él en ese momento comienza la cacería contra la persona que hizo que él estuviera en ese centro psiquiátrico. Entonces, si él caza a esa persona, lo persigue, estudia, planifica tomarlo a él, capturarlo para vengarse, entonces yo no lo considero una persona que no sea un asesino serial. Sí es asesino serial porque sí tenía toda la intención y planificación, hizo la planificación, estudió el comportamiento de su víctima. Además, se le alega supuestamente que mató a más de 40 personas. El hombre las mataba para consumirlas, pero cuando él declara, él deja es muy enfático en afirmar que él no come mujeres, pero al contrario de lo que muchos estudiosos, investigadores han planteado con respecto a él, no las come porque las ve como débiles, no. Él alega que él no las come porque su carne es grasa, tiene grasa, la mujer tiene grasa y el hombre no. Entonces la pregunta es, ¿cómo sabe él que la mujer es grasa, que su carne no tiene el mismo sabor de la carne del hombre? Entonces, hay un montón de preguntas. O sea, ¿por qué precisamente él escoge su perfil de víctima? Era hombres entre los 30 a 40 años, delgados, fibrosos, que no presentaran obesidad. Entonces, ahí es donde uno tiene que preguntarse y ser más abierto a pensar. Si nos damos cuenta, o sea, él lo afirma todo el tiempo, no comí mujeres, las mujeres tienen grasa, entonces sí llegó a matar a una mujer, aunque sea una está entre sus víctimas, pero las oficiales arrojan solamente hombres y se cuentan 40. Pero si nos damos un lapso de tiempo, 1998, 1999, y él alega que él mataba para comer, él cazaba, él los perseguía, los escogía, precisamente era organizado, planificando. Entonces, ¿por qué él si necesitaba comer, necesitaba por lo menos un cuerpo semanal? O un cuerpo cada 2 semanas? Entonces, las cuentas no cuadran, tiene que ser que él llegó a asesinar más personas. O sea, hay que también, lo estoy diciendo, estas son las cifras oficiales. Cuando también debemos recordar que el asesino serial organizado no solo planifica, selecciona a sus víctimas, selecciona un perfil, sino que también utiliza un arma que no es el arma de ocasión, siempre va a utilizar esa arma. Dorángel cargaba siempre un tubo que terminaba en punta de lanza. Entonces, si esa era su arma, no se le puede categorizar como un asesino serial desorganizado. Pero sí, no podemos ver que es caníbal, come a quien mata. Entonces, yo puedo clasificarlo a él como un asesino serial mixto. Además, alega que él escucha voces que le dan las órdenes para él asesinar. Entonces, tenemos también que tener claro, muy claro, que por lo general el psicópata alega que él escucha las voces para poder evitar la justicia, y ya él la había evitado en una oportunidad. Cuando lo capturan en 1999, lo declaran inimputable, por tanto no tiene ningún procedimiento abierto, pero se le enclaustra en una celda del cuartel de prisiones de Politáchira en el estado Táchira, Venezuela.
Ahí está, actualmente todavía continúa ahí. Pero en 2017, que hubo un motín dentro de ese cuartel de prisiones, ocurre que a él le entregan, lo sueltan los presos del calabozo por el motín y le entregan 2 presos para que él disponga de ellos. Y él lo que hizo fue precisamente matarlos, arreglarlos, guindarlos como res dentro de la cocina, los guindó como res, los destazó, los arregló y preparó comida para los demás presos. El preso que no comía, entonces él le cortaba 2 dedos de la mano. Entonces, de esa manera los intimidaba para que pudieran comer, o sea, que los obligaba a comer. Para él, su frase es: comer gente es como comer peras. Entonces, esa es, Dorángel es en este momento objeto de estudio para ver en qué clasificación puede quedar, una clasificación precisa, para ver en qué puede hacer, qué clasificación entra él. Pero también hay otra cosa. Con Dorángel, debo aclarar, lo descubren por accidente. Él es descubierto que mata a todas estas personas, que era un asesino en serial, que era quien capturaba a esas personas, solo trabajaba o sea, su rango geográfico era un parque bastante extenso en esa zona, una zona boscosa, pero hay que aclarar que él, o sea, nadie pensaba que él estaba, las personas desaparecidas eran por culpa de él. Nadie pensó nunca eso. Él es descubierto accidentalmente porque justo cuando acababa de matar a una persona y la estaba arreglando la carne para el consumo, otras personas pasaron por el sitio y vieron los pies y la cabeza, porque él les quitaba pies, cabeza y manos para enterrarlos. Entonces, y también de otra cosa, este señor preparaba la comida y le daba a los demás indigentes. Y su perfil de víctima es lo que les estoy diciendo: hombres entre 30 y 40 años. No había nada sexual en lo que él hacía. Creo que voy a hablar a mi consideración de uno de los más peligrosos, que es la bestia, Luis Alfredo Garavito, un hombre también maltratado y abusado en su infancia, fue violado en varias oportunidades, y cuando él es violado, en su última violación es violado por un padre, el padre de la zona donde él vivía, y pagó sicarios para que lo asesinaran. Entonces ya vemos a una persona bastante violenta. Él tiene la particularidad que entre 1980 y 1992 violó y torturó niños. Sus víctimas comprendían la edad entre los 8 a 16 años. Eso es, al principio solo violaba y torturaba. Eso hay que dejarlo claro. Él solamente sentía placer con un niño. A pesar de que estuvo casado, nunca pudo tener una erección con su esposa, sino que él buscaba a los niños porque era la única manera de él sentir placer sexual. Entre 1992 y 1997 ya esas violaciones no le daban satisfacción, y entonces es cuando ocurre que viola, mata, viola, tortura y llega a matar al niño, y fue cuando él sintió más placer y ahí comienza él a asesinar. Entonces los mataba con una puñalada en el corazón. Siempre los maniataba, siempre los ataba de pies y manos. Él siempre tuvo esa particularidad, era su modus operandi. Llegó incluso a confundir a la policía porque en un principio él llegó a tener 8 víctimas a las que le cortó el dedo gordo, el dedo pulgar de la mano. Esa fue su manera de firmar. Pero se dio cuenta que esa forma lo iban a descubrir más pronto según su mentalidad. Entonces lo que hacía era violarlos, los torturaba, los mataba con la puñalada en el corazón, los decapitaba, cortaba sus genitales y los metía en la boca de la cabeza que ya había decapitado.
Entonces, esa fue, vamos a decir, su firma. Dejar el cadáver a descampo, decapitado y con los genitales metidos en la boca de ese niño. Seguimos con el perfil. Niños entre los 8 y 16 años. Debo destacar que él los escogía niños trabajadores. No escogía cualquier niño, sino niños trabajadores, niños que vendían lotería, que limpiaban zapatos, que vendían productos caramelos. O sea, él le encantaba un niño que fuera hermoso para él, que fuera lindo, pero que también fuera trabajador, porque a eso le parecía a él un niño bueno. Entonces, es lo que él le hacía eso. A raíz de 1997 y 1999, él viola, tortura y mata 92 niños también, pero con la diferencia que ya no es el puñal en la puñalada en el corazón. Ya empieza con un destornillador a apuñalar sus costillas, su espalda, sus nalgas, para prolongar la muerte de la persona, o sea, prolongarlo. La persona al final moría desangrado. Sigue decapitando, sigue colocando los genitales en la boca. Él mantiene esa parte, esa es su firma. Pero está la particularidad, sigue escogiendo los niños de entre 8 y 16 años, y la particularidad de él lo vamos a clasificar como un asesino serial hedonista. Efectivamente, él siente el placer al matar a su víctima, pero también lo tengo que clasificar como un asesino serial organizado. Cuando él es por fin capturado, igualmente, ya el perfil psicológico él estaba, porque él estaba en un cañizal violando y torturando y matando a un niño. Cuando se empezó un incendio, él huye del incendio y deja sus pertenencias, y ahí es cuando se dan cuenta que están buscando por los anteojos a una persona de entre los 40 a 43 años, y por su calzado se dan cuenta que está desgastado, y por lo tanto están buscando una persona que tiene una pierna, o sea, es cojo, presenta cojera, y también que apenas mide entre 1,65 y 1,70. Entonces ya se arma ese perfil psicológico, ya la policía colombiana lo estaba buscando. ¿Qué sucede? Que cuando es capturado, porque se le escapa a uno de los niños, el último niño que le quería hacer daño, se le escapa, pero entonces la policía lo captura, él da otro nombre, pero igualito con sus huellas digitales fue identificado. Entonces, con él ocurre también, han ocurrido muchos estudios, demasiados estudios, pero ya últimamente cuando se le quiere hacer una entrevista o se le quiere hacer un estudio, entonces cobra 40 millones de pesos. ¿Con qué fin está cobrando esos 40 millones de pesos? Si él es capaz de pagar sicarios. Entonces, eso también hay que estudiarlo. Otra cosa, un detalle, no está con la población carcelaria de ese centro penitenciario donde está recluido, porque igualito lo van a justiciar. Entonces, ¿qué pasa? Que él está en una habitación aparte, que no es una celda, una habitación donde él tiene cierta libertad dentro del recinto penitenciario. Entonces, eso todavía también hay que estudiar. Actualmente es cristiano, ha pedido perdón a Dios por todo lo que él hizo. Él considera que él ya está curado, está pidiendo su libertad, porque él siente que ya se le puede beneficiar, él ya se curó. Pero entre sus confesiones podemos encontrar que afirma: llegó un momento en el que me aburrí de asesinar niños por lo fácil que era seducirlos y llevarlos hasta un lugar boscoso donde los mataba. Me estaba preparando para hacerlo con adultos. Yo quería secuestrar a un montón de personas para matarlas ante los periodistas. Así me mataran a mí después. Este era el final que quería darle a mi vida. Lo estaba planeando, el perfecto final. Él, ya esa fantasía está en su cabeza, ya eso está dentro de él. Y el hecho de que él salga en libertad hay que pensarlo, porque él lo va a hacer. Ese crimen perfecto está ahí, está ahí.
Es considerado una de las personas más peligrosas a nivel latinoamericano. Y tenemos que ver que sus víctimas ascienden a casi 400 niños y no sobrepasó esa cifra. Entonces, y debo acotar que él registraba niño por niño. Cada niño que él violó, cada niño que él torturó, cada niño que él asesinó, está registrado en libretas. Todo eso fue lo que a él lo lleva a su captura. Entonces hay que pensarlo muy bien para dejar a esta persona en libertad. Otra cosa, las leyes colombianas dicen que cuando el reo colabora con la justicia se le condona la pena. Entonces, y a él como se le acumularon tantas penas por tantos niños a los que le cometió delito, se le condenó por la que más años arrojaba. Entonces, sacando cuentas, él sale en libertad en el 2023. Esta persona puede salir en libertad. Entonces hay que estudiar muy bien esa parte porque con todos los beneficios que él realizó por sus confesiones, además de que no le acumularon todas las penas por lógico, por la máxima pena que haya establecida en la mayoría de países latinoamericanos, pues este señor puede salir en cualquier momento en libertad. Entonces hay que estudiar este caso y ver qué van a determinar con él. Pero actualmente él está en un centro penitenciario, pero ya cumple la condena en el 2023. Entonces hay que ver qué se va a hacer con él, qué va a determinar la justicia colombiana. Pero él encaja perfectamente en el asesino serial hedonista y con una misión. Aquí está el monstruo de los Andes. Si a ustedes les pareció que Garavito era cruel, yo creo que estos están los dos a la par. El monstruo de los Andes también colombiano. Sus víctimas eran niñas entre los 13 y 16 años, preferiblemente indígenas. Escogía a las muchachas más pobres, bonitas, pero más pobres que él podía conseguir, porque él decía que si las conseguía pobres, la familia no iba a buscarlas, la familia no iba a mover el aparato judicial. Entonces, seleccionaba, ese era su perfil, niñas entre los 12 y 16 años. Su récord, 100 niñas en Perú, la mayoría indígenas, 110 niñas en Ecuador, que apenas porque como Ecuador tiene como máxima pena 16 años, ahí él pagó los 16 años en Ecuador. Cuando él sale en libertad, el pueblo protesta, entonces vuelve a ser capturado por ilegal y es deportado a Colombia. Y ya Colombia lo estaba esperando porque en Colombia había también asesinado 100 niñas más. Entonces tenemos a una persona que su perfil da mucho que pensar. En las confesiones de él, el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día cuando esté en libertad sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Entonces vemos también un asesino hedonista porque siente placer de matar, pero también tenía una misión. Entonces entra en el perfil del asesino serial misionista. Hay que también aclarar que en Colombia él pagó 2 años, porque fue declarado inimputable por demencia. Y entonces cuando transcurren los 2 años y sale curado, porque esa fue lo que decretó el psiquiatra, sale curado, entonces él desapareció. Actualmente debería tener 70 años. Si él siguió matando o no siguió matando, pues se desconoce. Lo que yo les estoy diciendo, hace rato les estuve diciendo, el asesino serial lo que persigue es no ser descubierto. Y yo les coloqué a ustedes esta frase que entre las confesiones que cada uno de ellos hacía, porque quería destacar que todos, no saco a ninguno, todos decretaron que ellos iban a seguir matando una vez salieran en libertad. Entonces, vuelvo y repito, en mi opinión, el asesino serial no se regenera, él vuelve a matar. Su fantasía está en la mente, su fantasía del crimen perfecto nunca se va a ver satisfecha,
porque a medida que ellos perfeccionan su técnica, ese crimen perfecto se va también mejorando, esa fantasía se mejora, se desarrolla dentro de su cabeza y nunca va a haber el crimen perfecto. Entonces ellos ese crimen perfecto para alcanzarlo tienen que seguir matando. Entonces este es un pequeño análisis donde yo quería hacer un resumen de lo que significa cada perfil, cada clasificación de estos asesinos seriales. Entonces, es importante destacar que nos hemos dado cuenta, la mayoría, a excepción de uno solo, fueron niños abusados en sus hogares, niños que corrieron de sus hogares, niños que fueron golpeados, abusados, violados por familia o por personas cercanas a ellos, sufrieron un trauma dentro de su infancia. Hay otros que mostraban una forma de maltrato hacia un animal, pero sí llegaron a matar al animal e incluso comerlo y consumir su sangre. Entonces, si hay síntomas de cuando el niño presenta estos comportamientos, debemos preocuparnos. Sí los hay, los síntomas están presentes ahí. El niño piromaníaco, que el niño que busca y siente placer al ver el fuego, todo eso son síntomas, y ahí es cuando papá y mamá que están sembrando valores dentro del hogar, papá y mamá tienen que percatarse y tomar las medidas necesarias para evitar todo esto. El asesino serial, lo que les dije es, nunca va a dejar de matar. Y han ustedes observado la violencia, la necesidad de poder y de control que todos ellos han presentado al momento de ellos atacar a sus víctimas. Y ustedes también se dan cuenta que la mayoría de víctimas seleccionadas no eran menores de edad. Entonces, los niños son los que corren mayor peligro. Eso también hay que destacarlo. Hay que cuidar a nuestros niños y sembrar los valores y colocarlos, no tenerlos en una caja de cristal, enseñarles cuál es la realidad que van a encontrar en la calle. Es importante para un niño. Esta generación de niños que se están observando a que padres y madres caen ante los caprichos de ellos, hay que subsanar, sembrar valores dentro del hogar. Eso es lo más importante. Con esto concluyo mi ponencia. Espero que les haya gustado los temas que planteé hoy. Gracias a CECEFA Los Andes por haberme invitado, y en una nueva oportunidad espero conversar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. Un placer para nosotros, profesora Luisa Mendoza, claro que sí.